bienvenida a este ciclo de charlas. Eso es lo que me faltaba, para que le pongan continuar y podamos hacer la grabación y después compartirla por YouTube. Les queremos dar la bienvenida a este ciclo de charlas que le hemos llamado Cuidado, Cocuidado y Convivencia. La idea es que esta semana podamos encontrarnos y darnos este espacio de conversación y reflexión para ir viendo, tomando herramientas y reflexionando qué nos ha pasado con esta pandemia que nos vino a movernos todos. Estamos muy contentos porque muchas de las personas que están aquí, y que después nos vamos a pedir que nos cuente de dónde son gente que viene de comunas más bien rurales, de varias regiones, de jardines infantiles, y eso para nosotros es una gran felicidad porque nos cuesta llegar, hay pocas formas de llegar a los jardines, tienen pocas formas de financiamiento para cursos, entonces llegar con estos cursos estamos muy contentos. Agradecer muy especialmente a Verónica Ortubia, que nos acompaña desde Italia. Por suerte que allá ya son las 6 de la tarde, porque anoche se quedó celebrando esta tarde que ganó Italia la Copa Europea, así que viene bien contenta y con harto ánimo, ella nos contará. Ella es profesora de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, con una especialización en relaciones de ayuda en contexto de pobreza y vulnerabilidad nacional e internacional. Es investigadora de la Unidad de Resiliencia, la Unidad Católica del Sacro Cuore de Milán, y ella es especializada en trabajar en temas de vulnerabilidad, emergencia, post-emergencia, en diversas partes del mundo. Ella ha trabajado en Haití, en Mali, en Sri Lanka, en Guatemala, en Italia, en Nepal, así que trae mucha experiencia, y ella desde el año pasado estamos trabajando con ella y un grupo de personas, temas de resiliencia y con cuidado para los colegios, y hizo una investigación que va a ser próximamente publicada sobre los aprendizajes de ese trabajo, así que ella nos va a contar sobre eso, y la voy a dejar para que nos hagan inicie la charla de este primer ciclo, primera charla del ciclo, espacio de contención, resiliencia, aprendizaje de una pandemia mundial en un contexto escolar. Así que dejamos a Verónica para que las pueda saludar, y después, pero no sé si tú hoy mismo le podemos pedir que se presente, como somos poquitas, para que nos podamos conectar. Gracias. Perfecto, gracias Carolina. Sí, de hecho, aprovechando que somos pocas, que igual por un lado es mejor, porque a veces estas cosas tan masivas uno se pierde. No sé si se quieren presentar justo 2 palabras, les doy a ustedes la palabra y después yo ya comienzo. Pueden hacerlo también a través del chat, como se sientan más cómodas en realidad. Que nos digan, a nosotros nos gustaría saber de qué comunas son y en qué área trabajan. Con eso estamos súper bien, si lo puede hacer por chat o verbalmente. Hola, ¿me escuchan? Hola, Patricia. Sí, bueno, yo soy profesora de religión, vivo en Recoleta, pero trabajo en Quilicura. Hola, Patricia. Gracias. Ya, yo voy a ir rompiendo el hielo, así que Julia, cuéntanos, ¿de dónde eres tú? Yo soy Julia León, soy de Talca, trabajo en convivencia escolar en mi colegio. Estupendo. Bienvenida. Ana, cuéntanos. Hola, yo soy Ana María Cifuentes, soy profesora de religión en enseñanza media y en enseñanza básica hago música a los chiquititos. Y soy de Temuco, pero trabajo en la comuna de Vilcún, donde van niños en su mayoría del sector rural y mapuche. Qué interesante. Gracias. Paola, hola, ¿cómo estás? Cuéntanos de dónde vienes, por favor. Hola, Paola González, soy encargada de convivencia y psicóloga del Colegio Extremadura, en Puente Alto. Hola, bienvenida. Bueno, ahora que se sentó Berta, cuéntanos, Berta, ¿de dónde vienes? ¿O estás el teléfono? No te veo, está el teléfono. Crescense, sí.
Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos dónde Sí. vives. Hola, disculpen que justo... Buenos días. Buenos Buenos días. días. Perdón. Sí, yo soy Sor Crescencia. Soy profesora de religión aquí en La Cisterna, en el Colegio Madre Cecilia Lázari. Hola, soy Crescente. Muy bienvenida. Muchas Bien, gracias. ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo trabajo en el Colegio Diego Portales Maipú y siempre me gusta participar en estas reuniones porque me nutro de experiencia y de conocimiento. Así que me encanta. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Berta. Viviana, ¿estás por ahí porque nos cuenta de dónde vienes? Y acá estoy. Buenos días a todas. Mi nombre es Viviana Núñez, soy de Calama. Trabajo acá en una sala cuna y además educadora de párvulos y además encargada de convivencia escolar. Así que estoy súper interesadísima con esta capacitación y charla. Sí, bueno, se las dejamos invitadas para la semana, que recuerden que tenemos varios días con charlas y ahí para que les cuente a sus colegas. O si no, también ven el video de YouTube en el momento que puedan. Perito, te dejo. Perfecto, muchas gracias, gracias Carola. Bueno, empezamos aprovechando esta suerte de que somos un grupo bastante reducido en el buen sentido, ¿no? Es como casi que estuviéramos en el living de nuestra casa, así que yo voy a hacer la charla, pero generalmente no me gusta para nada las cosas muy, expositivas, así que por favor, cualquier pregunta, reflexión o lo que ustedes quieran comentar durante todo el transcurso de la charla, por favor, háganlo. O sea, esto está estructurado para que yo exponga y que al final esté el momento de las preguntas, pero esta vez me salto ese protocolo y la invitación es que si tienen preguntas durante, háganlas sin ningún problema, interrúmpanme sin ningún problema, ¿ok? Así que eso. Lo que yo les voy a comentar el día de hoy viene desde el enfoque de la resiliencia, que es, digamos, el punto donde me he especializado en estos años. Yo soy profe de historia, como dijo por ahí la Carola, pero después me fui especializando en temas de resiliencia. Entonces, viene desde ese enfoque. Por lo tanto, ¿cuál era uno de los objetivos de este encuentro? Es hablar desde la resiliencia, que significa hablar desde los recursos, desde las potencialidades que tiene la persona y sobre todo que tiene la comunidad. Digamos que después de más de un año y medio de pandemia, todos estamos bastante cansados, no solamente en Chile, sino que acá en Italia la situación es la misma, sobre todo la situación en el tema educativo es muy similar a la situación chilena. Entonces, ese cansancio, por lo mismo, seguir hablando desde el déficit, ¿no? Desde lo que falta, desde lo que se podría hacer, pero no se hizo, cansa aún más. Por eso esta propuesta de hablar desde la resiliencia, que es hablar desde los recursos que ya están, los recursos no me refiero a recursos solamente económicos, sino que sobre todo recursos humanos. Entonces, desde las potencialidades que tenemos para poder construir. Y por lo mismo, ese era un poco el tema de esta charla, y lo que voy a presentarles corresponde a una investigación científica que se está por publicar, pero vamos a hacerla muy, no tan científica esta vez aquí entre nosotras, digamos, y son los resultados de un curso que se hizo durante el año pasado con colegios, dentro del ciclo que hace CPEC, que es Me Cuido para Cuidarnos. Entonces, en esa instancia se trabajó no solamente con profesores, sino que con toda la comunidad escolar, también con auxiliares, con equipos directivos, y se le hizo una serie de preguntas en relación a la resiliencia y sobre todo cómo tener una escuela más resiliente. Y esos aprendizajes es lo que yo quiero exponer de forma bastante sintética el día de hoy. Les comparto la pantalla. Marion, si por casualidad a veces mi pantalla anda media lenta, si por casualidad se queda pegado o algo, ¿me puedes avisar? Súper, se ve súper bien por ahora, Vero. Ya, perfecto. Entonces, ya le expliqué de qué se iba a tratar. Entonces, como les decía, la idea de esto es una mirada diferente, una mirada desde la resiliencia a lo que ha sido, sobre todo los cambios
en el ámbito educativo, producto del COVID-19 de la pandemia. Y vamos a hablar de 3 temas. Vamos a hablar de los cambios que han habido en educación, el taller en sí, y cuáles son los resultados de este taller o los aprendizajes. Respecto al primer punto, respecto a los cambios en la relación educativa, está ahí la clave, el por qué nos ha cansado también tanto todo este tema del COVID-19, esta nueva modalidad, ¿no?, de hacer clase, está ahí, en el cambio de la relación educativa, ¿no? Los colegios, los docentes, tuvieron que enfrentar y también crear nuevas formas de relacionarse, no solo con sus estudiantes, sino que también de cómo relacionarse con los apoderados y cómo relacionarse entre los mismos colegas. Y eso es lo que ha generado también tanto cansancio, ¿no? Esta modalidad online, esta modalidad híbrida incluso, que personalmente no comparto mucho la modalidad híbrida, ha tenido consecuencias, tanto positivas como negativas, ¿no? Por un lado, en los padres, en los estudiantes, ya que los padres y los estudiantes han tenido que decidir, entre comillas, ¿no?, cosas tan simples como el lugar, cómo se iba a presentar, ¿no?, la comunicación entre el colegio y el estudiante desde la casa, ¿no? Algunos padres, algunas familias dijeron, ok, vamos a hacer una comunicación más cercana, otros tuvieron una comunicación más lejana, tuvieron que sortear una serie de problemas, claramente, como desde el uso de las computadoras hasta internet, porque claramente no es que todos los hogares tienen una computadora por miembro de la familia. Entonces, claramente esa serie de cambios produce un poco de estrés en la familia. Y por otro lado, desde, digamos, los profesores y los equipos directivos en sí, tuvieron que enfrentar un cambio en sus rutinas cotidianas, por supuesto. Ya no era el me levanto, ustedes lo vivieron en primera persona, así que no es el me levanto, voy al colegio, sino que es me levanto y tengo que hacer clase dentro de un computador, y al principio, ahora ya todos tenemos nuestros espacios estructurados, digamos, dentro de la casa, pero al principio creo que todos lo vivimos, ¿no? El tema de tener que reorganizar, ¿no?, nuestros espacios con un impacto en la vida privada, por supuesto. Y esto hizo que tuviéramos que buscar nuevos métodos, nuevas estrategias educativas, que generalmente a veces pueden producir miedos, dudas y también estrés. Pero sobre todo también, además de esas dudas, de esos estrés que nos producen estos cambios, también nos producen cosas positivas, nos producen nuevos aprendizajes a nivel personal y a nivel profesional. Sobre todo a nivel profesional, el manejo de tecnología. Perdón, por ahí me faltó el manejo de las nuevas tecnologías. Los profesores, los mismos profesores reconocen que eso ha sido un aprendizaje debido a esta nueva situación. Si no hubiese sido por el COVID, probablemente el uso de las tecnologías no hubiese sido una prioridad y hubiese seguido siendo bastante bajo en algunos casos. También las nuevas formas de sociabilizar. Aprendieron a buscar nuevas formas de sociabilizar con los estudiantes, con los apoderados, entre los colegas y también en su vida personal con otros grupos. Se dieron cuenta de que muchos de ellos estaban dispuestos al cambio. Eso fue otro aprendizaje que tuvieron, la predisposición al cambio, ver el cambio como algo también positivo, sacar esa etiqueta de negativo al cambio y el valor que tenía la familia. Esos fueron algunos de los aprendizajes que reconocen los mismos docentes de haber tenido durante este periodo. Ahora, entrando ya un poco más, eso a nivel muy, muy general. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿No? Perfecto. Ahora, entrando a lo que era el taller. Un taller para resiliar con CEPEC. Creamos este taller especialmente pensado en ese contexto, pensado en las comunidades educativas, que era relacionado con el me cuido para cuidar. Por lo tanto, con el cuidado y el cocuidado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es apoyar al personal educativo frente a la carga
de trabajo y al estrés que sentían en esos momentos y que siguen sintiendo hoy en relación a los cambios en el modo de cómo se enseña. Y de hecho este taller sigue estando vigente el día de hoy y hemos estado actualizándonos, digamos, en el sentido de que el taller que dábamos hace un año atrás claramente es un poco distinto al taller que impartimos el día de hoy porque los contextos van cambiando, pero siempre parte desde lo que es la resiliencia. El año pasado participaron casi 1.600 personas, entre docentes, personal administrativo, auxiliares, en 35 escuelas que forman parte de la red de colegios de la Vicaría de la Educación del Arzobispado de Santiago. Y esto era súper importante. El taller es un taller que dura 8 horas online, no seguidas claramente. Eso era decidido con cada institución, si era 1 hora y media o 2 horas cada vez, hasta juntar las 8 horas, pero es voluntario, eso es súper importante, era un taller voluntario, si era un taller de auto y de cocuidado, el tema voluntario era fundamental para nosotros. Un taller obligatorio no era un taller de auto ni de cocuidado. ¿Y qué fue lo que dentro de las cosas que hicimos, de los argumentos que tratábamos, ¿okay? También hicimos actividades. Hicimos actividades que nosotros llamamos creativas expresivas, por ejemplo, ahí en la foto hay un ejemplo, algunos usaron papel y lápiz, otros también usaron Canvas, o ¿cómo se llama? Jamboard, ¿no? Las nuevas tecnologías, y la idea de estas actividades era hacer reflexionar a los participantes, con preguntas inspiradoras que pudieran gatillar, ¿no? También esta reflexión. Preguntas como las actividades fueron en qué es la resiliencia, cuáles son los aprendizajes, y sobre todo, cómo se puede tener una escuela más resiliente, ¿no? Cómo construir una escuela resiliente, que es de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Qué fue lo que fuimos aprendiendo en estos aprendizajes comunitarios, en esta escuela resiliente? Y esto es una cosa súper interesante, la comunidad. La comunidad escolar es protagonista absoluta en el cómo tener una escuela resiliente. No se habla de individuos, se habla de comunidad. Esa fue, digamos, la gran categoría o la gran protagonista de estos talleres y de lo que dijeron los profesores y los docentes durante estos talleres. Pero además de la comunidad también se identificaron otras 4 áreas que son importantes para poder tener una escuela resiliente. Por un lado está el cuidado y el cocuidado, la mejora de los espacios. Cuando me refiero a mejora de los espacios, son espacios tanto físicos como espacios también mentales, que vayan hacia la inclusión. Después vamos a hablar un poco más, con más detalle de eso. También del apoyo, del soporte que da la comunidad a cada individuo, y también que cada individuo da a los otros miembros de la comunidad. Y la seguridad. Y en este punto lo vamos a ver inmediatamente. El de la seguridad es un punto bastante especial porque está relacionado directamente con el COVID-19. O sea, ese punto era muy importante, seguridad, sanidad, pensando en cómo se venía marzo de este año. Para tener una escuela resiliente era importante hablar del punto de medidas de seguridad para evitar contagio. Y aquí hay algunas de las frases que los mismos participantes dijeron, ¿no? Entonces, cómo prepararse al retorno, crear protocolos, cómo poner normas para respetar el distanciamiento, etcétera, etcétera. Cosas que hasta el día de hoy se siguen creando, ¿no? Y no solamente en Chile, sino que acá también las escuelas en Italia constantemente están cambiando los protocolos, ¿no? También, volviendo al tema de comunidad, que yo les decía que fue la gran protagonista, ¿no? Los mismos docentes dicen, ¿no?, que
una de las cosas importantes es seguir potenciando la capacidad de acogida que muchos colegios ya tenían en ese momento. Reconocen que la comunidad apoya, pero eso también se tiene que seguir trabajando. Es como no quedarse dormido en los laureles en relación a eso. Y otro punto importante para poder seguir siendo y poder seguir trabajando en este ámbito más comunitario es, en algunos casos era el tema de los ritos, por lo tanto, el recuperar actividades o hacer actividades, ¿no? Por ahí alguien habla del bautizo, en este caso, ¿no? En el bautizo de los nuevos, fiestas de Navidad, fiestas para el Día del Profesor, paseos de fin de año, ¿no? Toda esa serie de cosas que ayudan a crear comunidad, pero sobre todo son actividades que son abiertas a todos los estamentos. Y eso era muy, muy importante, que también ellos reconocían, que se abrieran a todos los estamentos este tipo de actividades, que se mantuvieran durante el tiempo, que fueran abiertas, incluso que se pudieran abrir a las familias de los miembros de la comunidad. Por lo tanto, si hacemos el paseo de fin de año, no solamente para los profesores, sino que es para todos quienes trabajan en ese colegio, y ojalá que en algunos momentos también se pudiera abrir para las familias de quienes trabajan, porque así también se van conociendo, no solamente en ámbito profesional, sino que también en aspectos más personales. Ese era otro punto y es un punto muy importante también para el poder crear, ¿no?, comunidad y ese sentido de pertenencia que es tan, tan importante, y que aquí aparece también como un pilar muy, muy fuerte, digamos, al momento de poder promover resiliencia dentro de la escuela. Otro pilar interesante es el relacionado con el cuidado y el co-cuidado, que ellos mismos dicen, y en este sentido, dentro de esto encontramos, por ejemplo, atención a dudas, ¿no? Cuando existen dudas, saber a quién recurrir, ¿no? A quién preguntar dentro del colegio, si hay un encargado de convivencia o quienes sea. También, por otro lado, está el autocuidado, por lo tanto, todas las medidas que la misma persona toma para poder, todos los límites que se va poniendo, en ese sentido, para poder seguir teniendo un bienestar. Y por el otro son espacios de auto y de cocuidado, y aquí entra también lo que es la comunidad. Vamos a ver que todas las categorías están como relacionadas entre ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la escuela, la comunidad, que tiene que dar estos espacios de cocuidado, ¿no? El single individuo se autocuida, pero la comunidad es la que cocuida, y para que se pueda cocuidar debe venir desde las direcciones el dar esos espacios, el proteger, sobre todo si existen esos espacios, el protegerlos, porque son espacios muy importantes también para que la escuela y sus integrantes puedan seguir resiliando. Por otro lado está la humildad, y el ser tutores de resiliencia, el ser consciente en la misma, los docentes y funcionarios, el ser consciente que ellos también pueden promover resiliencia en los estudiantes y en los apoderados, o incluso entre los mismos colegas. Eso también ayuda, el ser consciente de que yo puedo ayudar a otros, de que yo puedo promover resiliencia en otros, es una herramienta importante y ayuda también para seguir promoviendo resiliencia y teniendo esta escuela más resiliente, ¿no? Algunas de las frases que encontramos por ahí se relacionan con eso, ¿no? Dice, ver este momento como una oportunidad para pensar en cómo seguir trabajando el co-cuidado. Cuando yo les dije al comienzo que dentro de los aprendizajes que los mismos profesores destacaban estaba el ver el cambio, ¿no? Sacar esa etiqueta negativa del cambio, esta frase va en esa línea, ¿no? O sea, en este momento verlo como una oportunidad, no es un problema, es una oportunidad. Lo mismo también reforzar medidas de auto y de cocuidado, y en este reforzar medidas de autocuidado tiene que haber una, digamos, una autodeterminación de la persona en el autocuidado, en decir, ok, yo no contesto correos, por ejemplo, después de las 9 de la noche, ¿no? O
Y también por otro lado están las medidas que tienen que ser tuteladas desde la misma comunidad, y ahí viene el cocuidado. Si tienen alguna pregunta, si voy muy rápido, por favor díganme, párenme sin ningún problema, yo no me preocupo. En relación Lo a... único que te acotaría también, como que esto es un aprendizaje que está en desarrollo, porque hemos seguido este año haciendo los cursos, y si podrías como especificar también el tema el concepto de resiliencia, esto de que no es solamente de dónde nos paramos, más que de las carencias, de las oportunidades, también para que tengamos todos el mismo conocimiento de lo que se trata la resiliencia. Exacto, sí. Vamos a interrumpir por aquí. Exacto, yo ahí di por bastante asumido que se sabía lo que era la resiliencia, pero en general siempre se dice, ¿no? Es la capacidad de enfrentar los problemas, superar la adversidad. Pero esa definición que todos podemos tener en nuestra mente sobre el concepto de resiliencia, ¿no? Que nos ayuda al cómo enfrentar los problemas, cómo superar las adversidades. Hay dos protagonistas que son fundamentales. Por un lado está la persona, ¿no? En cómo enfrenta ese problema, y por otro lado también está el entorno, el contexto. Y por eso en lo que yo les estoy presentando aparece la comunidad como un factor de resiliencia muy, muy importante, ¿no? Nadie puede resiliar solo, por muy fuerte que sea esa persona, por mucha autodeterminación que tenga la persona. Nadie resilia en soledad, digamos. Todos y todas necesitamos de al menos una persona de nuestro entorno que nos escuche, que nos acompañe, que nos diga esa palabra justa en ese momento, para que nos va a ayudar, ¿no? A como prender la luz y decir, sí, quizás es verdad, yo lo puedo ver desde otra forma, ¿no? A revertir esa situación difícil. Ojo, son procesos, la resiliencia es un proceso largo, pero a revertir esa situación yo solo, sin conversarlo con nadie, jamás voy a lograrlo, ¿no? Por eso es tan importante la parte de la comunidad o el apoyo. Mientras más personas, mejor. Pero por eso es tan importante el vínculo, el apoyo y el sentido de pertenencia a un grupo. Son pilares fundamentales que nos van a ayudar a enfrentar la comunidad. ¿Por qué tampoco no quise hablar mucho de resiliencia? Porque la charla del día de mañana, que es con Jordi Castell, él va a hablar directamente sobre resiliencia, ¿no? Sobre todo él habla de los patitos feos y los cisnes negros. Por lo tanto, ¿por qué es importante promover resiliencia en tiempos que cambian constantemente, ¿no? En tiempos globalizados donde prácticamente no hay certezas, es todo incertidumbre. Por lo tanto, frente a esa incertidumbre, la resiliencia es un elemento, una herramienta súper potente que nos va a ayudar a entender esta incertidumbre sin temores, digamos. Vero, hay una pregunta en el chat de una participante, Paola González. Ella nos pone, ¿sería importante conocer en la experiencia de la expositora ejemplos de resiliencia que le haya tocado conocer en otros contextos y realidades? Ok, perfecto. Sí, claro, hay muchísimos. hay muchísimos. Hay mucha experiencia para contar. Perdón, yo voy a hacer un paréntesis ahí. Verónica tiene mucha experiencia en distintos lugares, sobre todo en temas bien críticos como guerra, también lleva muchos años trabajando en Haití, pero yo creo que es súper importante también, y le agradezco muchísimo que en este momento en que estamos, que generar conocimiento cuesta cuando estamos cada uno metidos en esta actuar, ¿no? Actuar para poder hacer todo lo que tenemos que hacer y administrar todo lo que tenemos que administrar. Entonces es muy valioso lo que Vero nos está planteando desde la experiencia con nuestros colegios en Chile y ese aprendizaje que podemos sacar. Y ahí el tema del co-cuidado es clave. Así que muchas gracias por eso, pero también que si tú tienes experiencia en resilar comunitariamente también.
Por ahí yo lo plantearía, más que experiencias individuales, porque generalmente se ve como cosas individuales, que uno tiene que ser así, y sería interesante que nos contaras algo de eso. Sí, perfecto. De hecho, bueno, como yo les decía, en la resiliencia siempre se necesitan dos, ¿no? La persona y la comunidad, o al menos un miembro de la comunidad, ¿no? Y en los ejemplos del trabajo que hicimos el año pasado con estas 35 escuelas, ahí aparece, ¿no?, la comunidad como un eje fundamental para promover resiliencia, no solo dentro de la escuela, sino que también en lo que eran las vidas personales de estas personas, ¿no? Del personal educativo. Ahí aparece el tema de la comunidad, el crear red también. Estuvimos trabajando, estoy trabajando desde el 2000, estoy sacando cuenta, desde el 2016, 17 por ahí, directamente en Siria, también con centros, son centros socioeducativos. En Siria, no son colegios, son centros socioeducativos y un jardín infantil también. Y con este grupo que ya llevamos hartos años juntos trabajando, ahí también aparece este aspecto más comunitario de resiliencia, donde para seguir promoviendo en este caso la resiliencia en los niños que han vivido 10 años de guerra, es necesario también promover la resiliencia en los educadores que trabajan con estos niños, que es fundamental, porque claramente los niños y los educadores han vivido los mismos 10 años de guerra y de conflicto armado. Por lo tanto, ¿cuál fue el trabajo ahí? Ahí el trabajo, claramente el contexto es absolutamente distinto a lo que estamos hablando, pero el trabajo ahí fue focalizarnos el primer periodo en los educadores, ¿no? Y que ellos mismos pudieran reelaborar, ojo, es un proceso largo, reelaborar esas experiencias, descubrir cuáles habían sido los aprendizajes que habían tenido en ese contexto de guerra. Como por ejemplo muchas mujeres, ahí estamos hablando de un contexto árabe, musulmán, un poco diverso a lo que es Chile, pero eso provocó, el conflicto armado provocó que muchas mujeres tuvieran que salir del mundo del hogar a trabajar. Entonces, por ejemplo, dentro de los aprendizajes estaba una mayor conciencia por parte de las mujeres de cuáles eran las habilidades, de que ellas sí podían mantener un hogar y sí podían mantener a su familia. Por ejemplo, y ojo, mantener también en términos económicos, digamos, pero también mantener unida en términos de relación. Trabajamos mucho ese aspecto con las mujeres. También una vez que terminamos de trabajar con los educadores directamente, los mismos educadores se dieron cuenta de que era importante incluir a las familias en el proceso de resiliencia. Para poder seguir resiliando tenían que incluir a las familias de los niños y de las niñas que iban al centro y que iban al jardín infantil. Entonces ahí empezó otro trabajo, de incluir a las familias, de trabajar con las familias, sobre todo dejar espacios para que estas madres pudieran estar haciendo actividades junto con los niños. Ojo, vuelvo al contexto, estamos hablando de familias, por lo tanto estamos hablando de familias muy amplias, muy grandes, que tienen en promedio, estamos hablando de familias que en promedio tienen 5 hijos, de ahí hacia arriba. Por lo tanto, el espacio que podría tener una madre para dedicarle a su hijo, solo, sin los demás niños y sin el resto estamos hablando también de familias alargadas, es prácticamente inexistente. Por lo tanto, se trabajó también en mejorar ese vínculo. En este caso, el centro educativo trabajó en eso, en mejorar el vínculo entre madre e hijo, dando la oportunidad de que hubiese un espacio para que hicieran actividades solo ellos dos, sin todo lo que significaba. También había espacios para toda la familia, ojo, pero cultivando esa relación. Y en lo que nos quedamos ahora, seguimos trabajando, y después de incluir a la familia, lo que estamos trabajando es en incluir a otros actores sociales. ¿Por qué? Porque el paso de los niños por el jardín infantil es limitado. Después del jardín infantil tienen que ir al colegio, y ahí se encuentra con una realidad distinta, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando ahora en incluir a otros actores sociales también en el proceso. Esto como un ejemplo, ¿no?, de cómo lo importante que es la comunidad y que uno no resilia solo.
eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Quise darles este ejemplo, más que el ejemplo de, no sé, ejemplos concretos de personas, porque creo que a veces tendemos a quedarnos con esta idea bien individual de la resiliencia, y la verdad es que es mucho más colectiva de lo que uno puede imaginar. Pero, ¿y tu experiencia de trabajo con los nini en Italia? Yo creo que aquí eso se acerca bastante a nuestra realidad. Y son las más vulnerables. Ah, con los sí, los Con los que ni ninis. estudian ni trabajan. Ni estudian ni Los que no trabajan. estudian, No pero sé si trabajan. sí, que aquí tenemos. Y lamentablemente después es cosa que vamos a poder visualizar cuando todo esto pase, o cuando cambiemos, o cuando se quiere, tengamos que vamos a poder verlo, que va a estar muy fuertemente eso. Exacto. Acá en Europa, sobre todo, mi experiencia se basa en los ninis, y también que entran por algunos aspectos de las mismas categorías con los MENA, que son los menores extranjeros no acompañados, y los refugiados. Sobre todo la parte más joven de los refugiados, me refiero a que entre jóvenes, por lo tanto de 18 a 25, 28 años, en ese espacio. Ahí es interesante en ese trabajo, de nuevo, la flexibilidad, el intentar que busquen encontrar las redes de apoyo, ayudarlos a descubrir cuáles son las habilidades que tienen, sobre todo cuando uno trabaja con los refugiados, y cuando trabaja con los MENA o con los NINI, es ayudarlos a redescubrir cuáles son esas potencialidades, esas habilidades, a qué cosas son buenos, porque muchas veces ellos mismos los olvidan. Te dicen, no, yo no soy bueno para nada, no, a mí me carga eso, me carga todo. Entonces el trabajo es en redescubrir a qué son buenos, y muchas veces en eso las redes de apoyo también funcionan. Espérate, Paola hizo otra muy interesante. Se dice que la resiliencia es el camino a la felicidad en un contexto comunitario, particular frente a las dificultades. Exacto, Paola. Hay un maestro, yo le llamo un maestro de la resiliencia, que es Stefan van Stendal. Él siempre dice que la resiliencia es una esperanza realista. ¿Por qué? Porque Podrías poner dice el nombre en el chat, pero para que podamos sí, lo vamos a escribir. escuchar el nombre, porque... Lo bueno de él es que tiene hartas cosas en español. Ya, estupendo, gracias. Stefan van Stendal. Él, uno de los maestros de la resiliencia, ¿por qué la llama una esperanza realista? Porque dice que ir por la vida sin esperanza es cínico. Eso dice él, ir en esta vida sin ningún tipo de esperanza es cínico. Y por otro lado, ir por la vida solo con la esperanza, pero sin poner los pies en la tierra, tampoco nos sirve. Tampoco, no es real ir por la vida llenos de esperanza sin los pies en la tierra, no es real. Por lo tanto, la resiliencia encaja estos dos aspectos que pueden parecer discordantes, ¿no? La realidad con la esperanza, y es una esperanza realista. ¿Por qué? Porque nos lleva a la conexión con la realidad, pero sin perder la esperanza, poniéndonos siempre metas y nuevos desafíos para el futuro, porque la resiliencia también va muy relacionada con el proyectarme hacia el futuro. Por lo tanto, y ahí viene la parte de la esperanza. Yo no pierdo la esperanza, por lo tanto yo logro tener planes hacia el futuro, aunque sean pequeños planes, que sean pequeñas cosas, ¿no? Pero cada vez que yo me voy proyectando en el futuro, voy haciendo resiliencia. Si yo no logro proyectarme en el futuro, es muy difícil crear o potenciar esta resiliencia. Y ojo, el proyectarme en el futuro, incluso en estos tiempos inciertos, en estos tiempos complejos, es el no perder los sueños, digamos. Y por eso Van Stendal le llama esperanza realista. Si ahí buscan algo más sobre él, estoy segura que van a encontrar mucho. Él tiene cosas en español, trabajó por muchos años en el VICE, que es una ONG, y que ahí también se escribe así, VICE ONG, creo que la encuentran en internet. Y ahí también encuentran textos de él que son bastante inspiradores.
Así que se los dejo. Vice también está en Chile, y gracias a Vice conocimos a Verónica, así que eso es una gran cosa. Exacto. ¿Qué más? Volviendo un poco al tema, vamos a ir rápido porque se nos ha pasado la hora volando, y también no quiero abusar de su tiempo y de su paciencia. Entonces, ojo, algunos elementos que esto también nos ayudan, digamos que la comunidad, mejorar los espacios, son pilares que ayudan a la resiliencia. Y todos estos otros pedacitos son pequeños recursos que también van a contribuir a eso. Entonces, ¿de qué se hablaba? Se hablaba de la mejora del espacio, se hablaba de humanizar la escuela, que no se trabaje hacia el exitismo, ojo, sin perder la competitividad, pero no hacia el exitismo. Tener una rutina amable, en el sentido de pequeñas cosas, ojo, la resiliencia va también en pequeñas cosas, no va en grandes cambios. Parte de los pequeños cambios, por ejemplo, en la rutina amable. Ellos decían, tener más tiempo para la colación o para almorzar. Muchos de los profesores decían, al final nosotros almorzamos en media hora y no nos damos ni cuenta de lo que estamos almorzando. Esto ya prima del COVID, ¿eh? Entonces, en esta rutina más amable que nos permite quizás sentarnos a almorzar y conversar, contribuye a la resiliencia, ¿no? Una infraestructura amable en el sentido de que sea abierta, accesible para todos en términos físicos, pero también que sea bonita, que nosotros la cuidemos, ¿no? Botar la basura en el basurero, tener un basurero y botar la basura en el basurero, eso ya entra en lo que es la infraestructura amable. Una actitud positiva y sobre todo una escuela democrática, ¿no? Una escuela horizontal, más participativa, donde se dialoga, ¿no? Los procesos de diálogo van entre todos los estamentos y también se incluye a lo que son los mismos estudiantes y apoderados. Algunas frases de los profesores, ¿no? Humanizar la escuela, no solamente números, sino que personas, respetar a todos los miembros de la comunidad. El otro, y por último, el último creo de los pilares que ya nos va quedando, que es en relación al apoyo, ¿no? Al soporte, que es la parte, digamos, más personal, relacionada claramente con la empatía, ¿no? El ser empático. La otra vez hablábamos que a veces, ¿por qué nos cuesta ser empático en uno de los talleres? Con el vincularse con otras personas, con el saber escuchar, esa escucha de verdad, pero ojo, la empatía, esa escucha de verdad, cansan. Por lo tanto, no podemos ser empáticos 24 horas seguidas. Lo mismo, no podemos estar escuchando atentamente 24 horas seguidas porque nos cansa mucho. Confianza, no perder la confianza en los demás, eso es súper importante. Aprender a delegar, que a veces nos cuesta. Aprender a comunicar, ¿no? El sentir apoyado y el sentido del humor. El sentido del humor es fundamental. Ese es otro de los grandes pilares de la resiliencia. El sentido del humor, ¿por qué? Porque el humor nos ayuda a bajar el estrés y también nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Y por eso contribuye a lo que es la resiliencia. En ese sentido, los mismos participantes decían que era importante actuar con empatía y asertividad desde los distintos niveles. Volver a sentir y apapacharnos entre nosotros. Eso era lo que ellos proponían. El apapacho, ¿no? Este abrazo que viene desde el alma, más que nada. Ahora, estos 5, digamos, pilares, pero yo voy a hablar sobre todo de los 4, de comunidad, cuidado, mejora de espacios y soporte. Se relacionan tienen una directa relación con la resiliencia, sobre todo con, ahí está escrito, con el modelo de la rueda. El modelo de la rueda de Henderson y Milstein propone crear resiliencia en espacios educativos, por lo tanto es perfecto para los espacios educativos, está pensado en eso. Y se llama una rueda porque ellos dicen, los autores proponen de que para promover resiliencia hay que mitigar riesgos y después promover resiliencia. Y todo esto están relacionados unos con otros y se van moviendo, están vinculados. Por lo tanto, cuando yo hago funcionar estos 6 aspectos, me funciona la rueda anda. Por un lado, el mitigar los riesgos está en enriquecer los vínculos que ya hay dentro de la comunidad educativa.
lo que los mismos profesores decían, ¿no? Este sentido de pertenencia. Fijar límites claros, ¿no? Dentro de la escuela y también la persona con la escuela. Ahí está todo lo que es cuidado y co-cuidado. Enseñar habilidades para la vida, cuando decíamos que la escuela no solamente son números. Brindar, por otro lado, brindar apoyo y afecto a todos los miembros de la escuela, el soporte, el sentirme apoyado. Transmitir expectativas de éxito, ¿no? El tema de seguir proyectándome en el futuro, es decir, yo creo en ti, podemos seguir creando juntos. Y dar oportunidades para la participación es fundamental. Si yo no doy oportunidades, si la escuela no da oportunidades para la participación, las personas, los estudiantes, los profesores no se sienten protagonistas de esta escuela, no se sienten protagonistas de sus vidas, y el sentirse protagonista es un elemento súper importante para la resiliencia, porque significa de que yo puedo hacer algo para revertir, para modificar la situación actual, no solamente, si yo no soy protagonista, significa de que yo voy por la vida y me suceden las cosas y que yo solamente lo único que tengo que hacer es resistir. Y esa resistencia ante lo que sucede va contra la resiliencia. Muchas veces uno tiende a asociar la palabra resistencia y resiliencia, pero la verdad es que son casi antagónicas. La resiliencia no tiene nada que ver con la resistencia, porque la resistencia yo no puedo modificar nada de lo que sucede a mi alrededor. Por lo tanto, resisto. En cambio, la resiliencia es de a poco, lentamente, yo sí puedo ir haciendo pequeños cambios en mi vida, en mi entorno. Por eso soy resiliente. Y si intentamos juntar, ¿no?, lo que son, lo que apareció durante los talleres, ¿no?, estas categorías, comunidad, cuidado, soporte, con lo que nos dice la teoría del modelo de la rueda, encontramos que hay una congruencia absoluta. Por un lado, la comunidad, ¿no?, con el aspecto de enriquecimiento de los vínculos que propone el modelo de la rueda, donde los mismos en los talleres se reconoce de que tiene que haber una inclusión de todos los actores del colegio. Se tiene que siempre trabajar en crear este sentido de pertenencia, y para crear este sentido de pertenencia, la ritualidad y la espiritualidad, en el caso sobre todo de los que eran establecimientos católicos, es súper importante. Por otro lado, en relación al cuidado y al autocuidado, o sea, el cuidado y al co-cuidado, está el establecimiento de límites, ¿no? El fijar los límites crea relaciones sanas, previene el burnout, este agotamiento absoluto donde uno ya no logra ni siquiera trabajar, ¿no? Y en este establecimiento de límites hay un beneficio hacia la persona y hacia la comunidad. Así se entienden los límites, no se entiende como algo negativo, se entiende como algo que nos ayuda, ¿no?, que va en beneficio del individuo y de toda la comunidad escolar. Por otro lado, el tema del apoyo, del soporte, ¿no?, se relaciona con afecto y apoyo, ¿no? Un afecto, un apoyo incondicional por parte de la comunidad hacia sus miembros, donde se incluye toda la comunidad y donde claramente los temas de la empatía y de las emociones son súper relevantes, y por lo mismo también se trabaja en ellos, se promueven y se trabajan. En relación finalmente a los espacios, es la generación de oportunidades de participación, ¿no?, el volver a sentirse protagonista, una colaboración entre los distintos estamentos, ¿no?, de la comunidad escolar. Generalmente uno a veces trabaja en estamentos, ¿no?, el ciclo básico, el ciclo medio, etcétera, etcétera. Pero acá también se habla de colaborar entre los ciclos, en tener un diálogo más horizontal y en el recuperar y en el cuidar los espacios físicos que se tienen a disposición. Esos son en relación, digamos que son algunos. Estos ustedes también los pueden tomar como tips que van a ayudar también a tener un establecimiento, una comunidad más resiliente. Y bueno, esto ya lo dijimos, que se reconoce a la comunidad escolar como un pilar de apoyo fundamental, y por lo mismo tiene que seguir siendo cuidado, y tenemos que seguir estudiándolo y viendo cómo poner en práctica todo lo que dijimos, todas estas cosas que dijimos anteriormente, cómo ponerlas en práctica. No olvidarnos, sobre todo no olvidarnos de ponerlas en práctica, porque muchas veces las anotamos, los decimos y después nos olvidamos. Así que eso era lo que yo les tenía
preparado por el día de hoy. No sé si tienen preguntas. Sí, pues, muchísimas gracias, Verónica. Realmente muy interesante que nos presentes lo que nos estás presentando. Me parece genial, además, observar cómo se genera el conocimiento y los aprendizajes. Nosotros que partimos el año pasado con esta idea del tema del co-cuidado, de la resiliencia y la comunidad educativa, además de nuestra fe, ¿no? De que nos mueve y nos hace muy evidente para nosotros esto. Y haberte pedido que desarrollamos este instrumento y que ahora podamos recoger estos aprendizajes que yo creo que sirven muchísimo. Estamos ahora mientras escuchados con Marion, comentando que lo que estamos haciendo este año, que es la segunda patita y la segunda derivada que hemos hecho de Me Cuido para Cuidarnos, qué interesante va a ser escucharte el próximo año con los aprendizajes de este año. Eso veíamos, contarles, por ejemplo, que nosotros pusimos, una de las variaciones que hicimos fue incorporar más acciones de cuerpo, de cómo incorporamos también el cuerpo a estas herramientas, así que súper interesante. Yo me quedé pero muy motivada de poder compartir, porque es muy clave. Yo creo que el artículo que va a salir publicado nos va a servir muchísimo y lo podemos compartir con los equipos directivos. Ahí tenemos que perder por todos los antecedentes, porque yo creo que esto es una forma de entregar conocimiento y te agradecemos. Y interesantísimo poder generar conocimiento dentro de todo lo que nos está pasando. Así que eso primero que nada, es mi primera reacción. No sé, no quiero, tengo muchas cosas que contar, pero me gustaría que los demás también puedan participar. ¿Qué les parece? ¿Cómo le hace sentido con la experiencia que han vivido ustedes? A mí me da la sensación como que yo digo, oye, me están espiando, porque encontré muchas cosas que me sonaban, me tasan. La resistencia y la resiliencia me pareció clave. No sé si alguien quiere comentar. Tú decías de generar conocimiento. Yo encuentro que esto que yo les presenté es, digamos, extremadamente valioso, porque nace desde los mismos actores sociales. No es una teoría que se impone y que uno dice, y esto es lo que a mí me gusta personalmente de la resiliencia, y también el por qué es tan difícil medirla, ¿no? Porque no es que es una teoría que se impone y que funciona como un modelo estándar en todos los contextos, sino que son aprendizajes, son conocimientos que se generan desde el bajo hacia el alto, por decirlo de una forma. Por lo tanto, es un conocimiento súper valioso y que puede servir como de experiencia en otras situaciones, pero no es una teoría que se baja a la práctica, sino que al contrario, es una práctica que después se va volviendo casi una teoría. Genial. Muchas gracias. Vi a las que tienen la cámara prendida asintiendo. Cuéntenos, ¿qué nos pueden comentar? También como retroalimentación para Verónica, que ha hecho toda esta investigación que es interesante. Paola, tú que nos aplaudes, ¿qué nos puedes comentar? Sí, estaba buscando la mano, parece que no estaba. Mira, no, felicitarte, muchas gracias, Verónica. O sea, muy hermoso, digamos, todo lo que tú nos has contado, digamos, tu experiencia. Y yo creo que es muy valioso, sobre todo para las comunidades educativas, ¿cierto? Que siempre estamos luchando a favor, ¿cierto? De desarrollar, ¿cierto? Mucho las habilidades de los niños, las habilidades socioemocionales que se han puesto, digamos, en el tapete, que ha sido como lo más relevante en este momento. Yo creo que son cosas que para nosotros estaban mucho antes, ¿no? Pero ahora han adquirido una relevancia muy importante. Entonces, creo que es fundamental porque tú le das como el énfasis a lo comunitario y yo creo que eso es fundamental. Nosotros siempre trabajamos con redes, de hecho la vicaría es una de nuestras redes. Así que, bueno, yo en realidad, como tú dices, que a veces hay que tener límites, pero claro, los límites con flexibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora estoy en mis vacaciones, pero estas cosas a mí también me nutren mucho. Entonces, por eso me agrada mucho participar y yo sé que esto también ayuda a la salud y al bienestar de nosotros como educadores. Por lo tanto, súper importante pensando que estamos en una época de cambios. Estamos en una época de cambios, ¿cierto? En un contexto, ¿cierto? Que se están generando espacios digamos, de preguntas y de ir buscando soluciones también, ¿cierto? Así que yo creo que el acompañarse, ¿cierto? Y no solo acompañarse como comunidad educativa, sino que entre colegios, yo creo que también es muy bueno.
Acá se generan muchas instancias también con la vicaría, donde participamos con otros colegios y eso también nos ayuda mucho a sentir un soporte, ¿cierto? Que nos contribuye también a saber que estamos, digamos, por un mismo camino y no somos los únicos que estamos pasando por esto. Así que la verdad que ayuda mucho la solidaridad. En agosto nosotros celebramos el mes de la solidaridad, así que para nosotros es muy, muy valioso, digamos, estos espacios. Y nada, te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Gracias, Paola. Además también nos hace sentido a este esfuerzo, ¿no? A este esfuerzo que tenemos como CEPEC. Berta. No, yo cuéntanos. admirar muchísimo a Verónica, disculpa que la patudé decirle Verónica, Verónica. increíblemente la admiro, donde ha llegado, lo que ha hecho. Yo trabajo en un colegio vulnerable, donde necesito enriquecerme de sus palabras, porque a veces nosotros decimos muchas cosas lindas, pero como es vulnerable, no sabemos si los niños lo perciben desde esa perspectiva de la fe. Hablamos de Dios y en el fondo nos cuesta mucho llegar a ellos en esa instancia por sus problemáticas, por su vida, por muchas cosas que ellos pasan y nos gustaría tener una varita mágica. Y lo que usted ha hablado hoy día realmente me ha servido muchísimo, porque es muy importante tener nosotros como educadores mucha resiliencia, sobre todo para situaciones difíciles donde hay mucha carencia de afectividad, mucha carencia de escuchar. Hablamos pero no nos escuchamos. Entonces le agradezco una enormidad y la admiro realmente donde ha llegado y lo que ha hecho. O quizá en la vida uno le gustaría hacer tantas cosas, pero hay limitaciones, como decía la colega, que a veces nos impiden. Así que felicitaciones por su trabajo y una gran admiración desde mi punto de vista. Eso. Y Berta, ¿no sabes que además Vero acaba de tener su primer hijo, Lorenzo, que debe estar por ahí escondidito, y que tiene 2 meses, y a pesar de eso nos ha acompañado, porque ella ha querido, no porque nosotros le hemos exigido en todo caso. Y ella está gratuitamente, generosamente dándonos su tiempo, y eso también es algo muy bonito, porque nosotros sabemos que la gratuidad es algo muy valioso, sobre todo en estos momentos. Así que no la gratitud y la gratuidad. Gracias, Carolina. Quiero también agradecerle a Berta, pero la verdad es que yo admiro a personas como ustedes que están haciendo el trabajo de todos los días, sobre todo en contextos súper vulnerables, donde el cansancio se siente, y sobre todo a veces más que el cansancio uno dice, es como un desánimo, uno dice, pero lo estaré haciendo bien, pero esto lo estoy haciendo, ¿no? Y en ese sentido yo siempre digo que el tutor de resiliencia, aquel educador, aquella persona que ayuda al otro, a veces inconscientemente, a veces consciente, pero a veces inconscientemente, el tutor de resiliencia es un trabajo, yo lo llamo que a veces como uno hace esfuerzo, pero uno nunca va a saber si esos esfuerzos tuvieron resultados o no hasta muchos años después. Generalmente son esos mismos niños vulnerables que después crecieron, ¿no? Niños o niñas, que después crecieron, que se convierten en adultos, que tienen una vida absolutamente normal, que dicen, pero yo recuerdo que, ¿no? Mi profesora del colegio, o mi profesor, o el auxiliar del colegio siempre me saludó, siempre confió en mí, ¿no? Y son esos pequeños detalles los que van construyendo, digamos, al final, estos pilares de resiliencia, y por eso cuando se habla de tutores de resiliencia es súper importante. Por lo tanto, las personas que trabajan en ámbito educativo, que están en contacto directo con niños, niñas, adolescentes, incluso con apoderados que viven situaciones complejas, es fundamental. La resiliencia o la paciencia, sobre todo, yo digo, la paciencia, son claves, son fundamentales, porque sí marcan, ¿no? Y pueden marcar, estas figuras educativas pueden marcar en forma positiva o en forma negativa a un niño. Eso nunca tenemos que olvidarnos, por cansados que a veces estemos. Yo estaba leyendo testimonios, me pidieron testimonios de resiliencia. Una psiquiatra francesa exponía una serie de testimonios, dentro de los cuales aparecían, en un libro, ya me recordaré, dentro de los cuales aparecía esta profesora de matemáticas universitaria, que ella decía que su infancia fue muy triste, su infancia fue muy terrible, porque tenía una madre alcohólica, ¿no?
creo que incluso la obligaron a prostituirse, y dentro de eso ella siempre iba al colegio sucia, porque nadie se preocupaba de ella. Entonces ella sucia, nunca hacía las tareas, y eso hacía de que ninguno de sus compañeros se quisiera juntar con ella, y que también muchos profesores tampoco la tuvieran en buena, digamos. Excepto una profesora de matemáticas, dijo que esta profesora de matemáticas siempre creyó en mí, en mi potencial, no me discriminó porque no hice la tarea, porque dormía en clases o porque llegaba sucia, sino que al contrario entendió que yo era muy buena, vio ese potencial que yo no había visto aún, ¿no? Que yo era muy buena en matemáticas, e incluso me seguía en el patio, y en el patio me interrogaba, porque yo ahí lograba contestarle, durante el patio me interrogaba, y eso hizo que yo pasara a las clases y que descubriera que sí me gustaban los números, y que hoy me convirtiera en una profesora de matemáticas, por ejemplo. Fantástico, muchísimas gracias. No sé si a alguien más le gustaría, porque ya estamos llegando a la hora. Yo sé que en Chile ya es como hora de almuerzo también. Sí, y estamos de vacaciones, o sea, están de vacaciones. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si nos vamos a dejar hasta aquí. Patricia. Sí, Patricia. Ya, gracias. Bueno, cuando la señora Verónica hablaba sobre... Dime Verónica. Gracias. Sobre esta experiencia en estos países donde se vive totalmente diferente a lo nuestro. Yo eso lo llevé a contexto a nuestro Chile y a nuestra sala de clase, y lo relacioné inmediatamente con la violencia que existe hoy en día. La violencia en todo sentido, y esa violencia llega a nuestras aulas, donde los niños son muy violentos y profesores aún mucho más. Yo trabajo en un colegio laico, donde la espiritualidad está totalmente alejada, donde la religiosidad, cero. Totalmente cero. Entonces, sé que hay una carencia enorme de espiritualidad para todas estas personas donde yo me muevo. Y desde los 5 años que llevo en este colegio he buscado la manera como llegar a llevar este amor de Dios, ¿cierto? La alegría de conocer el amor de Dios. Y ahora encontré la clave, con la resiliencia. Así que lo encuentro maravilloso, estoy feliz, ya se me abrió un mundo de cosas por hacer, y sobre todo pensando en los profesores, que son profesores bajo esta formación antigua, no donde el foco es el estudiante, sino que es pasar la materia y listo. Entonces, bueno, estoy feliz con esto, en realidad, se lo agradezco. Estoy feliz, voy a buscar la manera de cómo generar, cómo invitar a la comunidad para que estos profesores, sin hacer juicios de ellos de ninguna manera, vean en estos niños otra manera, porque realmente y no solamente en el colegio, sino que a nivel de universidad, yo veo cómo profesores a veces son muy violentos. La educación generalmente es violenta. No puede ser que estudiar te genere estrés. No puede ser que educarse te genere angustia porque tienes un examen. No sé si me explico. Entonces creo que la resiliencia es fundamental en ese sentido, donde tenemos que abarcar la violencia de saber enseñar con resiliencia. Eso. Mira Patricia, en ese sentido, exacto, la Carol, o ¿quién fue? La Marion se adelantó. Fue la Marion. Queremos eso, mira, Patricia, pues yo creo que es muy importante, Patricia, pero todos los que estamos aquí, comparten con sus compañeros, bueno, igual va a estar en YouTube, sabemos que estamos de vacaciones, entonces, o están ustedes, pero este ciclo de charla tiene eso. La idea es que, bueno, partíamos con la experiencia que nos trajo hoy día Verónica. Mañana viene una persona de España que es una joyita que nos consiguió Verónica. Jordi es un encanto escucharlo, es muy, muy simpático escucharlo, es súper entretenido. Y es seco en resiliencia. Además de eso, exacto. Y él les va a llevar, porque él tiene esas cosas súper interesantes, sobre todo de que juega constantemente la teoría con la práctica. Por lo tanto, este educar en tiempos incomprensibles yo estoy segura, porque lo conozco, va a traer muchos ejemplos concretos de cómo hacerlo. Y Francisca, que viene el miércoles, también Verónica nos contactó con ella, que
cuéntanos también de ella. Exacto, la Francisca también. La Francisca les va a llenar de energía porque ella derrocha energía en el computador, logra traspasar esa energía. Yo siempre digo, no sé cómo lo hacís, pero cuando yo estoy contigo, converso contigo por el computador, después me quedo con esa energía positiva. La intervención de la Francisca va en el sentido de volver a conectarse con la vocación docente, que parecía lo que decías tú, Patricia. Muchas veces nosotros salimos de la universidad, los profes nuevos, ¿no? Con esta vocación a flor de piel. Después, por una serie de temas del sistema, burocráticos, a veces también esta vocación como que empieza a decaer, ¿no? Entonces, la idea de ella es volver a conectar con esta vocación docente. Súper, súper interesante. Ella trabaja en todo el tema que le llama sacar el máximo potencial, así que eso ahí va a ser maravilloso. Y el jueves, que es la última, tenemos también 2 psicólogas que nos van a ayudar, pero ya metido en el colegio, en tema del bienestar consciente en la institución educativa, todo el tema de la convivencia, exactamente la palabra Marionette, la convivencia escolar positiva. Entonces la convivencia, ya tenemos estos 4 elementos que planificamos para esta charla, donde Verónica nos demuestra desde la experiencia, generación de conocimiento fresquito, que de hecho el artículo va a salir publicado en septiembre. También nos trae la experiencia de Jordi, que es un catalán, ¿no? Catalán, que nos viene a mostrar el tema de lo que nos está pasando en estos momentos. Después con nuestra conexión con la vocación y terminar con la aplicación en esta convivencia positiva del viernes. Así que estamos muy contentos. Ya Mario puede sacar, sí, gracias. Estamos muy contentos por el ciclo de charla que tenemos y para que lo puedan compartir con sus compañeros y compañeras y también participar. Así que muchas gracias, Verónica. La vamos a ir despidiendo y nos vemos mañana y en la semana, los que puedan. Ya, que estén muy bien.